quiero presentarles y al mismo tiempo darle la bienvenida a Elsner Larrazábal, el dirigente del Comité Cívico de Achacachi, que junto con otros compañeros y otras organizaciones de Achacachi encabezó una lucha de resistencia muy grande contra el gobierno de Evo Morales y sus actores, el alcalde de Achacachi, en fin. Pero Achacachi fue, creo, Elsner, y empiezo saludándote y empiezo con este tema. Me parece que lo que ocurrió en Achacachi luego lo llevaron al país en general. Eso era lo que querían hacer, someter vía violencia y terrorismo al país en su conjunto. Empezaron en Achacachi. ¿Fue o no así? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo quiero, antes de nada, agradecerle por la invitación. Yo creo que todo el país tenemos que estar agradecidos a este programa, a su persona, y en algún momento, pues, existirá algún reconocimiento grande por, en todo momento, defender la democracia. No, gracias. Tu reconocimiento basta y sobra. Muchas gracias por tus palabras. Los tomo con mucho cariño. Bueno, ¿qué dices? Yo saqué esta conclusión. Lo que el gobierno hizo en Achacachi, que fue cuando, el 17 o el 16. El 15 de febrero del año 2017. 17, un año después del referendo. Eso es lo que Evo Morales intentaba hacer con todo el país. Bueno, no olvidemos que cuando hubo ese conflicto, estalló el conflicto el 13 de febrero exactamente, y el 15 el saqueo del año 2017, nosotros constantemente dijimos que Achacachi es el espejo de Bolivia. Todo lo que pasa en Achacachi repercute a nivel nacional. Si en Achacachi lográbamos sacar al alcalde corrupto de Evo Morales, 80 municipios estaban observados a nivel nacional del mismo partido, y eso iba a provocar un efecto dominó. En todos estos municipios se iban a salir todos estos alcaldes. Como ustedes habrán podido ver, Achacachi han habido saqueos, han apedreado casas, han encarcelado a dirigentes, han quemado domicilios particulares, y si podemos ver la coyuntura actual o la pasada en estos 21 días, es lo que prácticamente ha sucedido en Achacachi, un sometimiento al pueblo de Achacachi con el poder judicial, con todos los poderes, para callar la voz del pueblo en un pedido justo, que simplemente era el hecho de pedir justicia y que se rinda cuentas conforme al control social, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho a nivel nacional. Y eso es lo que se ha hecho a nivel nacional, es decir, la utilización del terror para el sometimiento político, ¿no? En Achacachi entró por primera vez, vimos a el masismo organizado, garantizado por la policía, por el terrible defensor del pueblo, que dejó entrar a los llamados ponchos rojos, pero en realidad eran masistas de poncho rojo, que entraron a asaltar, a asaltar. Bueno, lo mismo intentaron hacer y lo hicieron en algunos barrios y en algunas localidades del país, exactamente lo mismo. Es decir, someter a una población a través del miedo y a través del terror. ¿No? Lo que pasó el 13 de febrero, prácticamente el 14, fue lo que ocurrió en diferentes ciudades a nivel nacional. Un grupo de fanáticos masistas, ¿no? O personas pagadas por alguna autoridad regional, en este caso el alcalde municipal, que era el señor Edgar Ramos Laura, pagó a fanáticos que estaban distribuidos en el municipio como funcionarios públicos, quienes pagaron a su vez a comunarios de comunidades alrededor de Achacachi. Quisieron someter al pueblo con dinamitas, ¿no? Porque estallaron dinamitas también. Exactamente, ¿no? Hubieron disparos de fusiles Mauser, y eso lo aseveró en su momento el señor David Tesanos Pinto. Ingresaron al pueblo para saquear la plaza principal con la complicidad del señor David Tesanos Pinto, ¿no? Bueno, no, yo podría decir que el país no sacó en su conjunto la lección de Achacachi. El país dejó pasar estos acontecimientos y quedó como un hecho aislado municipal de una lucha
¿no? Eso, aislada, Sí. cuando en realidad era la metodología que el MAS iba a utilizar para someter a cualquier acto de rebeldía en el país. Después de Achacachi vino el tema de los cocaleros en los yungas y utilizaron exactamente lo mismo, ¿no? ¿No? Y yo no sé si fue antes o después lo de los cooperativistas en el bloqueo de... Antes. Los cooperativistas fueron antes. Sí, ¿no? Bajo la misma metodología, siempre identificaban al líder, plantaban pruebas en torno al líder o le acusaban de algún delito que jamás cometió y trataban de acallar el movimiento cívico que pedía una reivindicación justa. En todos los casos utilizó la misma metodología y en su momento lo hemos denunciado. Es así como trabajaban los señores del gobierno, ¿no? A la cabeza de Evo Morales. Decían que Evo Morales no sabía del tema, desconocía del tema, pero él es el que tomaba las decisiones desde el Palacio de Gobierno. Nosotros sabíamos que todo se movía en el Palacio de Gobierno a órdenes del señor Evo Morales. O sea, nada se movía sin su consentimiento, ¿no? Definitivamente, Sí. definitivamente. Y luego la utilización que intentaron, pero ya en este último tramo no pudieron usar esta última fase de todos sus planes locales, que era la arremetida judicial, ¿no? Porque después de someter al terror, al saqueo, al dinamitazo, luego era la persecución a todos los dirigentes opositores, acusándolos de las barbaridades que ellos habían hecho. Que un poco creo que también están tratando de hacer a nivel nacional, porque le están echando los muertos a Janine Áñez, ¿no? A nivel internacional. Como a vos te echaron la culpa del saqueo, de la violencia. Al final resultabas vos el responsable cuando eran ellos los que habían actuado. Y lo mismo me parece ahora, ¿no? Intentan echarle la culpa a Janine Áñez y esperan hacerle un juicio de responsabilidades de los muertos que ellos provocaron, ¿no? Exactamente. En mi caso, yo no era autoridad el 15 de febrero del año 2017, ¿no? Era una persona de base. Estaba ahí la Federación de Juntas Vecinales en ese conflicto. Yo recién fui elegido el 7 de junio del año 2017, presidente del Comité Cívico, y me metieron a mí a la bolsa como si yo hubiese sido autoridad en febrero o en marzo. Me metieron en ese conflicto. 40 detenidos inicialmente, ¿no? 52. 52 52, ¿no? Entre ellos dirigentes, personas de base que nada tenían que ver, simplemente apoyaron la reivindicación justa del pueblo de Achacachi. Esas personas a la fecha siguen con detención domiciliaria y es justamente lo que queremos hablar con la presidenta, que hemos solicitado audiencia, para que esos procesos, producto de la persecución política, queden en foja cero y se restituya todos los derechos civiles a estas 52 personas. Porque el demandante es el Ministerio de Gobierno. Exactamente, ¿no? Nosotros hemos identificado claramente que los que ordenaron enjuiciar al pueblo de Achacachi y acallar la protesta fue el señor Evo Morales, está el ministro César Cocarico, el ministro Eugenio Rojas, como operador dentro del Poder Judicial, está el señor Ramiro Guerrero, el fiscal, que fue en su momento, el señor Edwin Blanco, que era un rey chiquito, que cuando íbamos a solicitarle una audiencia, incluso con los hermanos Ponchos Rojos, ¿no? Que estaban peleando a nuestro lado, que los teníamos ahí, los verdaderos Ponchos Rojos. ¿Qué nos dijo este señor? Nos dijo... Era el fiscal de La Paz. Exactamente, Edwin Blanco. Nos dijo, mientras yo esté en este cargo, jamás los voy a recibir. Imagínense, un funcionario público tiene toda la obligación de brindar información para quienes trabajan. También está el señor Ramiro Prieto, que fue quien persiguió prácticamente con la justicia a todos los dirigentes. Se encargó de manera personal. Fiscal, a cargo de la investigación, ¿no? Estaba a cargo de la investigación. Él cerró entre 4 candados todos los procesos. Nosotros en todo momento hemos estado en indefensión porque no conocíamos lo que se estaba armando en las carpetas. Pedimos muchas veces información sobre las carpetas, siempre se nos negó.
¿no? Nosotros conseguimos por nuestro lado las fotocopias de las carpetas gracias a amigos que trabajaban también, personas conscientes en el Poder Judicial. Y también está ahí el señor David Tesanos Pinto como cómplice, el señor Juan Carlos Vallivian, que es de la comunidad afro, que era el defensor adjunto, y están los jueces que trabajaron en conjunto con estos fiscales, ¿no? Pero el instrumento de la persecución era Carlos Romero, ¿no? Sí, Carlos Romero es otro ministro que juntamente con el señor César Cocarico y Eugenio Rojas, pues se reunían y planificaban y veían qué es lo que debían hacer para callar la protesta de Achacachi, la protesta de los cocaleros y de todos los conflictos que estaban levantando a nivel nacional, ¿no? Y la estrategia siempre fue la misma: descabezar, meter a la cárcel a los dirigentes o hacer que salgan fuera del país o finalmente matarlos, ¿no? Es así como actúa el gobierno central. Era el uso del terror, porque todos esos instrumentos que tú mencionas tienen un objetivo, el terror, ¿no? Que la gente sienta miedo, siente inseguridad, siente indefensión, sienta que su lucha no va para ningún lado, que están peleando contra un monstruo enorme, una pared contra la que se van a chocar y no van a conseguir nada, con el objetivo de que bajen las manos y se rindan. Exactamente, ¿no? Eso es lo que hizo con el pueblo de Achacachi. Prácticamente el pueblo fue sometido, intimidado, la población ya sentía temor por salir a marchar y es por esa razón que nosotros decidimos parar las marchas, porque todos estaban de miedo que los iban a capturar, que los iban a encarcelar, porque las personas que ingresaron a las cárceles de San Pedro y Patagamaya pues gastaron mínimamente $6,000 para lograr salir, ¿no? Y eso es lamentable porque ellos no tenían absolutamente nada que ver, ¿no?, en estos conflictos. Tal vez nosotros como autoridades, pero que siempre estábamos a la orden de las bases, podíamos tener algún tipo de responsabilidad, pero no, pues las personas de base, que no tenían absolutamente nada, personas inocentes, pero aún así el gobierno no tuvo piedad, encarceló, golpeó, gasificó, humilló al pueblo de Achacachi, y no solamente al pueblo de Achacachi, ha humillado a diferentes sectores, ¿no? Es un gobierno totalitario, abusivo, el fiel reflejo de lo que representa el señor Evo Morales, un gobierno mentiroso, y lo que se tiene que hacer ahora es prácticamente eliminar el masismo a nivel nacional. Se ha visto claramente que el MAS nos ha mentido en todos los sentidos, ¿no? Nos decían que es un gobierno de indígenas, no hemos descubierto que no habla ni aymara ni quechua el señor Evo Morales. Nos dijo que gobernaba escuchando al pueblo, jamás escuchó al pueblo de Achacachi, ¿no? Nos dijo que era un gobierno que cuidaba la Pachamama, ahí se demuestra claramente con el Tibnis, que nunca ha cuidado a la madre tierra, ¿no?, a la chiquitanía. Entonces nos dijo que entraron a gobernar y a no valerse de esa posición para robar, y ha demostrado ser el gobierno más corrupto. Se han robado hasta el agua de los floreros, ¿no? Entonces... hace un mes Evo Morales presentaba su renuncia, leía su renuncia, sí, en el Chapare. ¿Dónde estabas vos? ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Qué sentiste? Nosotros... Nosotros... Más que uno, más que... ¿No eras tú solo? Sí, no me gusta mucho hablar de mi familia. Generalmente yo no, sí, no hablo yo por protección a mi familia, ¿no? Pero no estaba solo, ¿quieres decir? No estaba solo. Ok, siempre, corre nosotros entonces. Sí. Nosotros siempre hemos estado pendientes día a día de todo lo que ocurría en nuestro país. Veíamos las noticias, estábamos en contacto con personas de Achacachi quienes nos informaban qué es lo que sucedía. A nivel nacional también hablábamos con los hermanos del Comité Cívico y veía nuestro caso de ver cómo íbamos a proceder una vez que Evo Morales salga, porque eso ya estaba cantado, ¿no? ¿Tú pensabas que iba a caer? Sí, porque ya toda la población se había levantado. Toda Bolivia se había levantado y el hecho de que Evo Morales salga era indiscutible. Tú estabas esperando. Sí, solamente esperaba cuando renunció, ese momento que fue... que provocó una conmoción en el país. ¿Qué sentiste tú? ¿Creías, no creías? Nosotros hicimos un análisis frío y sí, creíamos que iba a salir,
pero no nos alegramos del todo porque aún estando en Bolivia, las condiciones no están dadas para que recuperemos totalmente la democracia. No, pero a ver, contame cómo pasó. Estoy tratando de sacar una fotografía a este momento que en la vida de todos fue un momento muy fuerte. El momento en que vimos a Evo Morales leer su renuncia, decir renuncio. Es como un partido de fútbol, ¿no? Cuando su país mete un gol y empieza a gritar y a saltar de la emoción, es algo indescriptible. Y creo que todos los bolivianos hemos celebrado esta unidad y que un tirano pues había sido prácticamente derrotado no por dirigentes, sino por el pueblo en su conjunto. La unidad pues ha demostrado que no podemos ser sometidos jamás en Bolivia. ¿Ahí pensaste en volver inmediatamente o...? Pensamos en volver, en primera instancia hicimos una nota dirigida inmediatamente el 12 de el mes anterior a la presidenta solicitando una amnistía general e irrestricta. Hasta la fecha no ha sido respondida esta carta. Imaginamos por tal vez que el tema sea un poco delicado y abramos la posibilidad de que otros que han cometido delitos regresen. No entendemos ese tema. Pero afortunadamente ahora estamos en el país. Lo que queremos hacer es contribuir a estos dos logros grandes que ha logrado el gobierno. Uno, el proceso de pacificación, que tenemos que mantenerlo. Nosotros vamos a apoyar ese proceso de pacificación. Y el otro logro grande es la llamada elecciones nacionales. Nosotros también vamos a apoyar hasta que un gobierno democráticamente se consolide. Ahí pues será un hito, ¿no? Ahí terminará el proceso de recuperación de la democracia. Ayer decías que se cierra el Parlamento. ¿Qué te hizo, qué te motivó para hacer esa propuesta? ¿Por qué crees que hay que cerrar? No, yo creo que hay que ser claros, ¿no? En Bolivia, mientras el MAS esté en el poder, Bolivia está en peligro. Y en este momento el Parlamento está prácticamente el masismo con 2/3 del Parlamento y pueden hacer lo que ellos les apetezca, ¿no? Y eso es un peligro y ahí está la ley de la impunidad. El claro objetivo de esta ley es traerlo nuevamente a Evo Morales y otra vez convulsionar el país, proteger a toda esta gente corrupta y tratar de otra vez mantener el poder, ¿no? Y eso no debemos permitir los bolivianos. Y destituir a Yanín Áñez, porque el objetivo es destituir a Yanín Áñez. Exactamente, y que este proceso de democracia que ha iniciado con este gobierno de transición, pues se pierda, ¿no? Y eso es lo que no debemos permitir los bolivianos. Bueno, pero sería poco democrático cerrar el Parlamento. Hay un antecedente que es Perú, ¿no? El presidente Vizcarra cerró el Congreso porque ese Congreso no le sirve al país. Este Parlamento no le sirve al país. Este Parlamento ha velado intereses propios, intereses partidarios, pero no ha velado los intereses de la mayoría, de todos los bolivianos. Y eso estamos viendo hasta la fecha. Siguen sometidos al señor Evo Morales, la presidenta de los senadores. Desde cualquier punto del país, Evo dirá quiénes son los candidatos y eso es un claro sometimiento al señor Evo Morales. Y jugaron un papel, me parece, muy importante cuando aprobaron la ley de convocatoria de elecciones. En ese momento me parece que todavía Evo Morales no agarró la manija del control nuevamente de su partido y parecía que había un juego democrático en el Parlamento, pero ya con la aprobación, esta instrucción de aprobar esta ley de impunidad ya es otra cosa, ¿no? Es que tenemos que darnos cuenta los bolivianos y en especial yo hago un llamado a la presidenta Yanín Áñez para que no permita la reestructuración del MAS. En ese momento cuando aprobaron la llamada de elecciones, el MAS estaba prácticamente sin saber qué hacer, descabezado, ¿no? Empezaron a renunciar a algunos parlamentarios, absolutamente se desestructuró todo, ¿no? Y en ese proceso es que aprueban por miedo esta llamada a las elecciones, pero ahora vemos que se están rearticulando nuevamente y no debemos permitir esto. Yo quiero... Bueno, pero eso no lo puedes no permitir. Yo creo que el MAS tiene el derecho a reorganizarse, lo que no tiene es derecho a hacer un golpe de Estado. Creo yo que como bolivianos no debemos permitirlo porque este gobierno nos ha robado las aspiraciones más grandes que teníamos los bolivianos de retorno al mar, ha eliminado ese derecho, nos ha quitado el voto del 21F, nos ha robado prácticamente esos votos, pretendió hacer un fraude monumental el 20 de octubre,
le ha robado al país todo lo que ha podido, ¿no? Han sido muy descarados en robarle al país, ¿no? Han utilizado la justicia como ellos han querido, a su antojo, han utilizado el Estado como si fuese una propiedad privada, y además los bolivianos tenemos que premiarles para que vayan a elecciones. No creo que eso sea lo correcto. Bueno, pero hay un 20-30% de la población que apoya al MAS, al margen de lo que tú opines. Y ese 20-30% tiene absoluto derecho de expresarse a través de la fuerza política que quiera. Creo yo que son simplemente fanáticos del MAS, ¿no? Yo claramente, desde mi punto de vista, existen militantes y existen fanáticos del MAS, ¿no? Esos fanáticos, pues en 14 años les han lavado el cerebro con intromisión de Cuba, Venezuela. A las personas mayores, por ejemplo, en las comunidades que no sabían leer ni escribir, les enseñaban a leer y escribir bajo el texto "Papá es tu Evo", ¿no? A niños igual, usted ha debido ver libros que dicen Juancito Pinto y está el rostro claramente de Evo Morales y textos referentes a él. Entonces esas personas en 14 años les han lavado el cerebro y les han hecho creer que es un dios. Pero tú no puedes proscribir una fuerza política, ¿no? Ahora, a mí me parece, Elsner, respetando tu criterio, pero que hay que hacer un esfuerzo colectivo, especialmente de los militantes del MAS, de recuperar el sendero democrático, porque el MAS con Evo Morales ha caído en actividades terroristas y en actividades abiertamente. Ahora están propiciando un golpe que no les va a resultar, un mamarracho de golpe, pero golpe, ¿no? Están al margen de el sendero, el camino democrático, de las normas democráticas. Y creo que ojalá el MAS entre a una posición democrática y luche democráticamente por el poder, por lo que quiera. El punto es que se han puesto al margen de la ley y eso es otra cosa. Creo yo que está en lo correcto, en la observación que hace. No podemos negar el derecho democrático a nadie. Pero creo yo que los hermanos que están en las organizaciones sociales, que siguen viviendo bajo el ala del MAS, deberían pues repensar en ir a elecciones nacionales o subnacionales, pero no bajo el paraguas del MAS. Evo Morales ha hundido ya ese partido político, está muerto ya ese partido político. ¿Tú crees que está muerto? Creo que sí, porque o estará de parranda, ha enterrado, ¿no? o estará de parranda. Evo Morales ha enterrado el movimiento al socialismo, ¿no? Con todo lo que hizo. Tratar de robar, ¿no? El voto al pueblo. El fraude. Eso entierra un partido político y eso es algo histórico que va a permanecer en el transcurso del tiempo de nuestro país, ¿no? ¿Volverás a Chacachi? Sí, en el transcurso de hoy o mañana vamos a retornar a Chacachi y veremos a partir de ahí qué es lo que sucede. Ya las personas del municipio se enteraron que ya estoy en el país. No regresamos directamente a la población porque teníamos compromisos con los medios de comunicación. Ahora regresaremos a más tardar hoy o mañana. Sí. Nadie sabe qué pasó políticamente en Achacachi. En Omasuyos ganó el MAS. Yo, como mencioné, siempre estaba en contacto con Achacachi. No hubo control en las mesas de votación en Achacachi. Un pueblo que ha sido humillado, que ha sido vapuleado, saqueado, jamás va a votar por su saqueador, ¿no? Cambiaron los votos como se hizo a nivel nacional. Yo aparecí en un partido político como militante estando en Perú. Mi madre apareció como... Votando. No, apareció como militante del movimiento al socialismo. ¿Eso qué quiere decir? Que como premio por haberme encarcelado se inscribió al partido político del MAS. O sea, pasaron cosas absolutamente increíbles. Y algo increíble es que el MAS ganó en Achacachi. Pero eso no sucedió realmente. En estas elecciones justas, con árbitros justos, vamos a ver realmente cuál es la posición de Achacachi. Y creo yo que no está al lado del movimiento al socialismo. Y es ahí donde van a perder los hermanos que están aún bajo el paraguas del movimiento al socialismo. Nadie les puede negar ese derecho, pero yo les aconsejo a estos hermanos
que vayan bajo el paraguas de otro partido político, de una agrupación ciudadana. Todos tienen derecho a participar democráticamente y a gobernarse, ¿no? Pero que vayan con el MAS, yo creo que no es lo adecuado, ¿no? Y la última, Elsner, ¿ya has inclinado tu favor político por algún liderazgo que apareció últimamente? ¿Te gusta Pumari? ¿Qué te parece Camacho? ¿Ves perspectiva a la vuelta de candidatura de Mesa? Políticamente, ¿qué te parece que está pasando? Creo yo que el discurso de que hemos logrado la democracia en 21 días es un discurso falso, ¿no? Se ha recuperado la democracia en 14 años de lucha de diferentes sectores. Están ahí los mineros que han luchado, han sido encarcelados, se han autoinculpado. Te entiendo. ¿No? Están ahí los médicos, ¿no? Están ahí los profesores, todos los que maestros, lucharon. Todos absolutamente, y es una lucha de 14 años, no es de 21 días, ¿no? Pero hay que reconocer como bolivianos, no podemos decir estos señores han estado 21 días y nosotros hemos estado un mes. Aquí no se trata de estar más tiempo en la lucha, sino de contribuir a este proceso democrático. Y como bolivianos tenemos que reconocer que estos señores, Pumari y Camacho, han aportado a la recuperación de la democracia. No podemos ser indiferentes a este hecho. Pero no fueron los únicos, ni fueron... No fueron los únicos, y en estos 14 años tenemos que evaluar quiénes estaban al lado de la democracia, como usted también ha estado al lado de la democracia, ¿no? Y muchos. Y miles. Y muchos, ¿no? El liderazgo de Pumari y Camacho, claramente ahora vemos que es una telenovela. Ellos tendrán que definir cuándo termina esa novela. ¿No te ha desilusionado? Yo creo que todos estamos desilusionados, ¿no? Porque... se esperaba algo más. Se esperaba algo más y que sean transparentes ante el pueblo, pero vemos que es todo lo contrario. Y creo yo que la población no está satisfecha con estas medias verdades que están diciendo ambos, ¿no? En el camino se verá quién es una persona adecuada, pero lo que a mí me preocupa es que en vez de unir más a la población, ahora estamos dividiendo más a la población con diferentes candidatos, lanzando candidaturas en un tiempo que no corresponde lanzar candidaturas. Están siendo sus decisiones están siendo muy apresuradas. Creo yo que es el momento de pacificar el país, creo yo que es el momento de unir el país, de luchar por eso y luego pensar en una candidatura, ¿no? Bueno, es que tengas una buena acogida en Achacachi y estaremos pendientes de lo que acontece en esta localidad emblemática para todas las luchas del pueblo boliviano. Bueno. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Que te halles nuevamente, que puedas respirar esta brisa libertaria y que con fuerza, con alegría, con optimismo podamos conseguir las metas que tú has dicho. Muchísimas gracias. Yo estoy profundamente agradecido con usted, con su programa, y creo yo el país está agradecido con Amalia Pando, porque siempre ha estado ahí informando la verdad, ¿no? Tratando de que nosotros pensemos de una manera adecuada en torno a todo lo que está pasando en el país. Yo estoy profundamente agradecido con su programa, siempre nos ha abierto las puertas para informar, para decir nuestra verdad. Muchísimas gracias por todo eso. Gracias, querido, gracias. Y estaremos en contacto permanente con Edgar Larrazábal y con el pueblo de Achacachi. Hacemos una pausita, Susana. Usted está en compañía de Radio Cabildeo Digital.